Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. Un huevo de avestruz contiene más de 2000 calorías y puede tardar hasta 2 horas en cocerse. Pero a pesar de que son los huevos más grandes del mundo, si se comparan con el tamaño del ave, proporcionalmente se les podría considerar como pequeños. Comparado con el tamaño del cuerpo, el huevo más grande es el del kiwi, que llega a pesar hasta el 25% de su masa. En comparación, si los humanos fueran como los kiwis, una persona de 60 kilos pondría un huevo de 15 kilos, pero por suerte no somos kiwis. Cuando el videojuego Castlevania se adaptó para ser lanzado en el continente americano, Nintendo of America tuvo que eliminar todos los símbolos religiosos debido a sus políticas de censura. Así que quitaron la mayoría de las cruces cristianas que aparecían en el juego, lo cual fue difícil porque es un juego sobre vampiros y hasta había un arma en forma de cruz. Una mujer británica llamada Dorothy Eady aseguraba que después de haberse recuperado de una lesión a los 3 años de edad, comenzó a tener recuerdos de una vida pasada en el antiguo Egipto, donde había sido sacerdotisa y sirvienta de la corte del faraón Seti I. Esto la motivó a mudarse a Egipto y tener una carrera prolífica como egiptóloga. El sonido controlado más potente de fabricación humana es el sistema de sonar militar de baja frecuencia de los submarinos, que sirve como un radar abajo del agua. Puede llegar a los 215 decibeles. Como las ondas de sonido viajan de forma diferente en el agua que en el aire, las cifras no se pueden comparar. Pero de todas formas, este ruido suele desorientar a ballenas y otros animales que dependen del sonido para no perderse. El equipo de béisbol Hanshin Tigers de Japón no ganó un título durante más de 18 años, y muchas personas pensaron que esto se debió a una especie de maldición por parte de una estatua del coronel Sanders del restaurante KFC, que durante el último título del equipo, los fans quitaron una de estas estatuas y la aventaron al río. Años después, las autoridades recuperaron esta estatua. Mickey Mouse y los personajes de esa época de Disney fueron diseñados con guantes porque así era más fácil de animar. Pero también una vez Walt Disney mencionó que la principal razón fue que no quería que tuvieran manos de ratón, ya que se hubieran visto muy raras, y prefirió que se vieran más humanas. Una especie de araña fue nombrada en honor al actor Harrison Ford. La llamaron Calpurnia Harrison Fordi, y fue un acto de agradecimiento hacia Ford por hacer la narración de un documental para el Museo de Historia Natural de Londres en 1994. El desierto más pequeño del mundo mide 2.6 kilómetros cuadrados. Se llama Carcross Desert y está en Yukon, Canadá. Técnicamente no debería ser un desierto porque su origen no es la aridez extrema, sino un antiguo lago glaciar que dejó las dunas. Aún así, es un lugar único en donde se puede hacer sandboarding, con clima frío por su cercanía al Polo Norte, en lugar de estar en el calor del Sahara. El Hotel Stanley, que inspiró al escritor Stephen King a escribir la novela de El Resplandor, tiene un canal disponible para todos los huéspedes que reproduce de forma continua la película de Stanley Kubrick basada en la novela. Esto es en el canal 42. El primer uso del acrónimo OMG, Oh My God, se registró en una carta que le enviaron en 1917 al político de Reino Unido Winston Churchill, cuando un almirante retirado le mandó su opinión sobre las noticias de movimientos militares. Un escritorio de oficina promedio puede llegar a tener 400 veces más bacterias que un excusado, y según un estudio, los escritorios, teléfonos, teclados y otros objetos personales de los hombres tienen 4 veces más bacterias que los mismos objetos pertenecientes a las mujeres. Las televisiones clásicas de tubo confirman la teoría del Big Bang. En los canales que no tienen señal hay un ruido llamado estática, y el 1% de ese ruido viene de la radiación de fondo de microondas. Se trata de luz cósmica o fotones de hace 13.800 millones de años que se originaron con el Big Bang y todavía están en tránsito. Los soldados por lo general rompen su paso coordinado mientras cruzan un puente. Esto debido a que en 1831 soldados británicos iban marchando y las vibraciones amplificadas de la marcha provocaron la caída del puente por donde iban. La palabra huracán tiene diferentes orígenes. De acuerdo con el libro de los mayas Popol Vuh, significa corazón del cielo y está relacionado con el dios de las tormentas. Pero también en el idioma taíno de las Antillas y en los dialectos quechua de Sudamérica, la palabra está relacionada con deidades. El Bluetooth se llama así por Harald Bluetooth, el rey de Dinamarca de hace 1000 años. Incluso el logo está hecho a partir de sus iniciales en el alfabeto rúnico nórdico. De acuerdo con un estudio publicado en el diario Nature, en donde se analizaron 42 artículos al azar de diferentes temas, Wikipedia tuvo una cantidad de errores en promedio por entrada de 3.86 contra un 2.92 de la Enciclopedia Británica, una diferencia que resultó más pequeña de lo que se esperaba. Al agua que queda después de haber cocido ciertas legumbres como garbanzos o chícharos,
Se les llama aquafaba, y sus propiedades son similares a las claras de huevo. Se pueden usar como sustitutos para alimentos como el merengue o los malvaviscos. En el 2017 la cantante Shakira estaba decidida a dejar la música después de convertirse en madre por segunda vez, pero su entonces pareja, el futbolista Gerard Piqué, la convenció de no retirarse. En el 2021 la cantante vendió los derechos de sus 145 canciones en una operación multimillonaria. Durante la grabación de las dos películas de Wicked, el dúo de protagonistas Ariana Grande y Cynthia Erivo insistieron en cantar en vivo en todas las tomas, por lo que las jornadas fueron especialmente exigentes, ya que implicaba repetir escenas muchas veces sosteniendo las notas, bailando y manteniendo la interpretación emocional. Por esa razón, muchos fans han teorizado que las actrices quedaron con secuelas psicológicas negativas. Cuando la serie original de El Increíble Hulk era muy exitosa, los ejecutivos de Marvel pensaban que en cualquier momento alguien iba a crear una serie similar, pero que la protagonista fuera mujer. Así que le encargaron a Stan Lee que creara un personaje así solo para que nadie más lo hiciera antes y se lo adueñaran. Así fue como nació She-Hulk. Los mineros de plata del siglo XIX solían dejar sus pantalones de mezclilla o jeans en las minas cuando ya estaban muy gastados. Estos jeans, que fueron de los primeros de la marca Levi's, actualmente se venden hasta en $30,000. Esto ha provocado que muchas personas se dediquen a explorar las minas solo para encontrar estos pantalones. Los espejos reflejan un poco más de luz verde que otros colores debido al material con el que se hacen. Esto provoca que puedan tener tonos verdosos si se ven desde ciertos ángulos, como cuando hay dos espejos que se reflejan entre sí. Durante la época de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, los productores de vino comenzaron a vender ladrillos de jugo concentrado de uva. Venían con instrucciones precisas sobre lo que no se debe hacer para que no se fermentara y se convirtiera accidentalmente en vino. Así la gente ya solo ignoraba estas advertencias y lo preparaba en su casa. Actualmente alrededor del 10% de toda la población de la isla de Pingelap en Micronesia tienen daltonismo total. Esta condición se pudo rastrear a un ancestro que fue una de las 20 personas que sobrevivieron a un tifón que azotó la isla en 1775. Cuando salieron los anuncios publicitarios del iPhone 10 que aseguraban que el teléfono podía tomar fotos de calidad de estudio, la Comisión Reguladora de Publicidad de Reino Unido recibió muchas quejas de que era publicidad engañosa. Sin embargo, fueron rechazadas ya que no existe una definición técnica de fotos con calidad de estudio, y es algo subjetivo. Hace 10.000 años los leones eran el segundo animal mamífero terrestre más común, y estaban prácticamente por todos lados. Existían en África, Europa, Asia y América. En la ciudad de Laguna, Brasil, los delfines nariz de botella cooperan con los pescadores locales para la captura de peces plateados. Esta alianza se ha documentado desde 1847. Los delfines acorralan cardúmenes hacia la orilla y luego hacen señales en el agua a pescadores que están esperando para que lancen sus redes, y al último les dan peces como recompensa. Los tiburones blancos pueden evitar pasar por un área durante más de un año si vieron a una orca cerca de ahí. Como es su único depredador natural, le tienen miedo y pueden irse de ahí aunque sea su lugar favorito para cazar, incluso si la orca solamente iba pasando por ahí. En 1973, pilotos del avión Concorde persiguieron un eclipse de sol a una velocidad de Mach 2, casi 2.500 km por hora. Gracias a esto lograron extender su vista del eclipse de 7 minutos a 74 minutos. Entre los papeles que rechazó el actor Sean Connery en algún momento durante su carrera están John Hammond en Jurassic Park, Morpheus en Matrix, Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes, Dumbledore en Harry Potter y Gandalf de El Señor de los Anillos. Había un mito de internet que indicaba que es peligroso aventar arroz en las bodas como es tradición, ya que las palomas podían comérselo, inflarse y explotar. Sin embargo, está demostrado que esto es mentira y que en realidad no representa peligro para estas aves. La reina Isabel II de Reino Unido, que recién cumplió 70 años de reinado, nunca ha dado una conferencia de prensa, nunca ha ido a una elección o ha expresado una opinión personal públicamente. Esto es una tradición de la realeza, pero podría romperla si quisiera. Algunos piratas de verdad llegaron a usar parches en un solo ojo, pero esto no era por moda. Era para poder adaptarse rápidamente a las condiciones de luz entre la luz de la cubierta y la oscuridad del interior del barco. Un ojo estaba listo todo el tiempo para ver más fácil sin luz. El volcán más aislado del planeta es Mount Sidley en la Antártida Occidental. Mide 4.200 metros, lo que lo pone entre los volcanes más altos del mundo. Para llegar ahí se necesitan hacer vuelos especiales desde la base antártica McMurdo, y luego hacer una travesía por hielo que nunca ha visto actividad humana. Es un volcán inactivo desde hace millones de años.
En China está de moda que los estudiantes renten a unos padres falsos para llevarlos a las reuniones con los maestros, y así evitar la vergüenza de que sus verdaderos padres vean sus calificaciones y que no los regañen. Los contratan en internet y pueden llegar a cobrar hasta $8 la hora. Beethoven tenía una técnica para poder oír su piano después de que se quedó sordo. Descubrió que si unía un pedazo de metal al piano y luego lo mordía, las ondas se transferían a su oído interno por medio de sus huesos. Esto se le llama conducción ósea. Beethoven se dio cuenta de que empezaba a tener problemas en su audición a los 28 años y fue hasta los 45 que ya no podía escuchar. En el parque de diversiones de Disney, Epcot, desarrollaron un perfume especial que huele como montañas nórdicas nevadas. Además de venderlo, lo rocían en el área del parque que representa a Noruega todos los días. Unos gemelos llamados Sergio y Fika Motsoeneng hicieron trampa mientras corrían un ultramaratón de 89 kilómetros en Sudáfrica en 1999. Cada cierto número de kilómetros se cambiaban la ropa en baños móviles haciendo parecer que eran el mismo. Gracias a esto quedaron entre los primeros lugares. Los descubrieron y fueron descalificados después de analizar fotos en donde tenían el reloj en la muñeca equivocada y tenían diferencias en su calzado. Desde que se fusionó con la aplicación Musical.ly y llegó a la mayoría de los países, TikTok sobrepasó en descargas a Facebook, Instagram, YouTube y Snapchat, y actualmente cuenta con 500 millones de usuarios activos al mes. Hasta el 2003, Thomas Edison era considerado el inventor más prolífico de todos los tiempos. Sin embargo, fue superado por el japonés Shunpei Yamazaki, que entre sus inventos se encuentra la pequeña capa conductora que hace posible las pantallas de cristal líquido o LCD. 2/3 de todas las misiones que se han hecho a Marte desde la primera en 1960 han fallado de diferentes formas, pero a partir del año 2000 la mayoría han sido exitosas, incluyendo los 3 rovers que en este momento se encuentran activos en la superficie marciana. En 1807 Napoleón invadió Portugal obligando a toda la realeza a que huyeran a Brasil, que en ese momento era una colonia. Esto les permitió seguir operando el imperio portugués desde Río de Janeiro, que se convirtió en la capital de Portugal durante 13 años. Es la única vez que la capital de un imperio ha estado en una de sus colonias. La compañía de videojuegos Tencent Games, conocidos por hacer el juego para dispositivos móviles Clash of Clans, ganó más dinero en el 2018 que las compañías EA, Activision, Ubisoft y Nintendo combinadas. Las pinturas rupestres más antiguas que se han encontrado en cuevas fueron hechas por mujeres. Esto lo descubrieron investigadores cuando compararon el tamaño relativo de los dedos que quedaron plasmados y se dieron cuenta de que 3/4 de estos eran de mujeres. Los búhos tienen plumas especiales en sus alas que les permiten volar sin emitir casi ningún sonido para no ser detectados fácilmente. Algunos búhos que comen principalmente peces no tienen esta característica evolutiva debido a que los peces no oyen. El nombre bazooka proviene de un instrumento musical casero inventado por el comediante estadounidense Bob Burns en la década de 1930 que se parecía al arma antitanque desarrollada por el ejército de Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial. El apodo se popularizó en 1943. En Groenlandia hay solo una universidad con alrededor de 160 alumnos. El gobierno de este país le paga a los ciudadanos para que vayan mejor a estudiar a cualquier parte del mundo. Es por eso que muy pocos se quedan en la universidad local. Algunas culturas creían que los vampiros tenían aritmomanía, la necesidad compulsiva de contar las cosas, por lo que si te perseguía uno, le podías arrojar arroz y se tenía que detener a contarlo de uno por uno, y por eso el conde Contar de Plaza Sésamo enseña matemáticas. Las cavidades oculares de las estatuas Moai en la isla de Pascua solían tener los ojos hechos de coral blanco. Esto lo descubrieron después de que ordenaron las pequeñas piezas rotas que encontraron de este material, que pensaban que eran para otro propósito, pero no lo eran. Hace 100 años había más mujeres involucradas en cargos importantes en Hollywood que en la actualidad. La mitad de todas las películas que se hicieron entre 1911 y 1925 fueron escritas por mujeres. Una persona pesa más en el Polo Norte que en el Ecuador. Esto es porque el planeta Tierra es más ancho en la línea del Ecuador, por lo que la gente en esa zona está más lejana del centro de la Tierra. Entonces, hay menos fuerza gravitacional además de la fuerza centrífuga de la rotación, pero la diferencia es tan poca que apenas es perceptible. Hay otros factores que afectan más el peso. La isla de Necker, que está ubicada en Islas Vírgenes en el Caribe, fue adquirida por el empresario Richard Branson en 1978 por la cantidad de $180,000, a pesar de que el precio de la subasta se esperaba que llegara a los 6 millones. Actualmente, este millonario reside en la isla y lo hace para no pagar tantos impuestos como lo haría en Reino Unido.
En la antigüedad, los griegos no usaban pantalones porque les parecían ridículos según textos de la época. Y los romanos tampoco usaban pantalones, pero porque lo veían como de personas no civilizadas. Solamente los bárbaros usaban pantalones. Según registros fósiles, el pariente más antiguo de los pingüinos existió hace 60 millones de años. Eso quiere decir que el ancestro de estas aves sobrevivió a la extinción masiva que acabó con los dinosaurios. La palabra oía es la única en español que tiene 3 sílabas y 3 letras. Es la conjugación del pretérito imperfecto del verbo oír y cada sílaba es una vocal. Como es palabra grave, tiene su sílaba tónica en la segunda letra. Los seres vivos que han ido más lejos en el espacio y han regresado a la Tierra no son humanos. Fueron 2 tortugas lanzadas en la misión Sond 5 en 1968. Le dieron la vuelta a la Luna y regresaron sanas y salvas. La persona más joven que ha aparecido en el conteo musical de Billboard tenía 2 días de nacida. Se trató de la hija del rapero Jay-Z, Blue Ivy Carter, cuyo llanto está grabado al final de la canción Glory, por lo que aparece en los créditos. Michael Jordan llegó a tener una cláusula en su contrato de amor al juego que le permitía jugar básquetbol contra cualquier persona en donde fuera y a la hora que quisiera sin tener problemas. En ese momento era algo inusual, pero actualmente muchos deportistas adoptaron esa cláusula. Algunos azúcares no son veganos por una razón casi absurda. Algunas refinerías blanquean el azúcar usando carbón activado hecho de huesos de vaca. El azúcar resultante no contiene huesos realmente, pero el proceso hace que no se pueda considerar como vegano. Esto no sucede con el azúcar mascabado u orgánico. Cuando ocurrió la epidemia de influenza de 1899, mucha gente comenzó a culpar a los cables de telégrafo, ya que notaron que las ciudades afectadas estaban comunicadas por estos cables y pensaron que por ahí podía transportarse el virus, una cosa que obviamente no era cierta. Si se formara un agujero negro de la misma masa del Sol en su lugar, la Tierra y los demás planetas del sistema solar no serían absorbidos, seguirían con la misma órbita. Tendría que ser más grande el agujero negro para poder destruir la Tierra. El actor Benedict Cumberbatch estuvo durante un año dando clases de inglés a monjes budistas en un monasterio tibetano en la ciudad de Darjeeling, India, antes de ir a la universidad. La obra literaria más extensa que se ha escrito es un fanfiction basado en la serie Loud House, que tiene 2.328 capítulos, con un total de más de 32 millones de palabras. Como referencia, los 7 libros de Harry Potter suman un total de poco más de 1 millón de palabras. Este fanfic incluye personajes como Peter Griffin, Naruto, Galactus, Bowser y miles más. Dura tanto porque el autor incluyó, entre otras cosas, artículos completos de wiki como descripción de personajes. El maíz necesita ser cocinado con cal para que el organismo aproveche bien los nutrientes que contiene. Eso es algo que sabían los pobladores nativos del continente americano desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, los europeos que llegaron no lo sabían, lo que provocó muchas bajas por mala nutrición durante los primeros años del colonialismo en diferentes regiones. Cuando el director Steven Spielberg tenía 17 años, dirigió y produjo una película llamada Firelight, cuyo presupuesto fue de $500, exhibida en un cine local para 500 personas, donde los boletos costaban $1. Pero una persona pagó $2. Esto hizo que se convirtiera en el primer éxito en taquilla del director, que se fue con una ganancia de $1. En la pintura de 1932 de Picasso, La lectura, se puede ver a una mujer descansando sosteniendo un libro. Esta pintura llevó a la separación del matrimonio de este pintor, después de que su esposa vio el cuadro en una exhibición y se dio cuenta de que ella no se parecía a la mujer que representaba el cuadro. Betty Boop apareció por primera vez a color en un corto de 1934, que fue realizado con el proceso Cinecolor de 2 tiras, ya que Walt Disney tenía los derechos exclusivos del nuevo proceso Technicolor de 3 tiras. Para aprovechar el uso de color, el cabello de Betty Boop es rojo y sus ojos verdes, apariencia que contrasta con su clásico cabello negro. Los perros sabuesos son el tipo de perro con el olfato más agudo de todos. Su sensibilidad es tan grande que reciben 10 veces más información neuronal en su cerebro proveniente de su nariz de la que los humanos recibimos de nuestros ojos. En la escena en donde cae un rayo en la torre de reloj en la película Volver al futuro, los rayos y la electricidad que se conduce fueron animados completamente a mano en lugar de usar algún efecto digital. Como fue una de las secuencias claves para el filme y a la gente le gustó, este recurso se utilizó en las otras 2 películas de la trilogía también. El chocolate tiene una cantidad pequeña de cafeína, y si se come en grandes cantidades, se pueden sentir ligeras reacciones como por ejemplo el cambio en el ritmo cardíaco o la falta de sueño. La mayoría de las diferentes culturas del mundo tienen mitos relacionados con la levitación, principalmente ligados a la religión, como una confirmación de divinidad.
Por ejemplo, los gurús que llegan a levitar después de la práctica de la meditación. Hasta ahora no hay evidencia científica de que algo así pueda ocurrir, pero resulta interesante que esas historias hayan sido tan persistentes en diferentes culturas. En la película de Tim Burton Beetlejuice, Jack Skellington se puede ver durante un momento como parte del sombrero de carnaval de Beetlejuice en una de sus transformaciones. La película del extraño mundo de Jack saldría hasta 5 años después, en 1993. Hay un tipo de mora en la región de Newfoundland, Canadá, que es llamada Bake Apple, y la gente piensa que el nombre viene de que sabe como a manzana horneada, pero no es así. En realidad, ese nombre viene de la frase en francés escapelle, que significa cómo se llama esta baya. El término pelirrojo viene de la palabra redhead, que utilizaban los ingleses para referirse a las personas que tienen el cabello de tonos naranjas, pero le decían rojo porque no había palabra para diferenciar el color naranja hasta el año 1540. La serie El Chavo del Ocho fue emitida en Italia a principios de los años 80 con el nombre Seco de la Bote, y otra vez a finales de la década con un doblaje diferente y llamada Una auténtica peste. En la segunda, la voz de la Chilindrina es interpretada por Mónica Ward, quien también es la voz de Lisa en Los Simpson en italiano. Hay algunos capítulos del Chavo que solo existen con doblaje italiano y portugués brasileño, ya que los originales en español se perdieron en algún momento. En 1969, un avión SR-71 Blackbird, que en ese momento era el más avanzado y costaba $34 millones, se desintegró en pleno vuelo mientras realizaba una prueba. Esto debido a que le fue colocado un pedazo de cinta de aislar de 5 centímetros que comprometió toda la resistencia aerodinámica. Los japoneses invadieron la isla de Taiwán en 1895, con la intención de convertirla en una colonia modelo con alta calidad de vida. Como resultado de esto, la gente en Taiwán con el tiempo no tuvo resentimiento con los japoneses, a diferencia de otros lugares que invadieron también. El restaurante KFC más grande en el mundo está en la ciudad de Bakú, en Azerbaiyán, dentro de una estación de tren construida en 1926, parte de una red de trenes de la Unión Soviética. Antes de convertirse en el restaurante, la construcción estaba en estado de abandono, y KFC invirtió 3 millones de euros para su restauración. Cuando el rapero Eminem era niño, quería dedicarse a ser dibujante de cómics. Actualmente tiene una colección muy grande e incluso tiene su propio cómic. En el 2009 Marvel hizo una edición especial en donde es un personaje y sale junto a The Punisher. La compañía que fabrica la mayoría de las partes de los iPhones, Foxconn, ha reducido en los últimos años la cantidad de empleados que tiene de 110,000 a 50,000 debido a que implementaron robots para reemplazar a personas en algunos puestos. Uno de los textos de literatura más antiguos que se conservan hoy en día son las instrucciones de Shurupak, que fueron grabadas en una roca hace más de 4,500 años en Mesopotamia. Contienen consejos e instrucciones para ser una buena persona y una de ellas dice: no se debe juzgar cuando usted bebe cerveza. Se reportó que el presupuesto para realizar la última temporada de la serie Stranger Things fue de más de $480 millones por los 8 episodios. Si se suman los presupuestos mínimos combinados de todas las 5 temporadas, la serie costó un total de casi $900 millones de producción, sin sumar los costos de marketing. Su costo la pone solo por detrás de The Rings of Power entre las más caras. Estuvo a punto de existir un parque de diversiones de la cadena de tiendas Blockbuster. Incluso ya habían convencido al gobierno de Florida de otorgarles control total del área en donde iba a estar situado, similar a lo que ahora tiene Disney World. Pero al final este plan no se hizo y Blockbuster quedó en bancarrota. No es recomendado bañarse mientras está ocurriendo una tormenta eléctrica, ya que la energía de los rayos puede viajar a través de la instalación de cañerías, con ayuda también del agua. En el castillo Neuschwanstein, en Baviera, Alemania, hay una cueva artificial con estalactitas falsas iluminada de forma teatral. Fue parte de los caprichos del rey Luis II, que mandó a construir este castillo en el siglo XIX, que posteriormente sirvió de inspiración para el castillo de Disney. El pez de hielo austral no tiene escamas y es casi transparente. En lugar de tener glóbulos rojos para transportar el oxígeno, este se distribuye y se difumina en su plasma directo del agua casi congelada en donde habita. Esto gracias a sus branquias grandes y su piel delgada. Es uno de los peces más extraños. Uno de los vinos que se sirven en el restaurante en la película Ratatouille es marca Lacerte. Esto es por John Lasseter, el productor ejecutivo de Pixar, solamente que esto no es ficticio. Esta marca de vinos sí existe y le pertenece a él y a su familia. Según un estudio, los bebés que usan más tiempo chupón tienen más predisposición a sufrir dolores de oído. Esto tiene que ver con el cambio del equilibrio de la presión dentro del oído, que provoca la succión de estos objetos.
La película Dick Tracy de 1990 solamente usa 7 colores diferentes. Eligieron esta paleta de colores para evocar el estilo de las tiras cómicas de los periódicos, que tenían limitados los tonos. Y la razón por la que hasta hoy en día no hemos tenido otra película sobre este personaje es porque el protagonista, Warren Beatty, compró los derechos cinematográficos porque planeaba hacer una segunda parte, y hasta la fecha no se ha realizado, y probablemente nunca se haga. Spider-Man tuvo más líneas de diálogo en la película Capitán América Civil War que Superman en la película Batman contra Superman. A pesar de que Spider-Man solamente salió un rato como personaje secundario, fueron 47 líneas contra 43 líneas. En 1943, los equipos de fútbol americano de los Steelers de Pittsburgh y los Eagles de Filadelfia se fusionaron en un solo equipo llamado los Steagles. Esto debido a los recursos limitados que había en ese tiempo por la Segunda Guerra Mundial. La técnica del vidrio soplado se originó hace unos 2000 años en el Mediterráneo Oriental, lo que ahora es Siria. El acto de inflar un globo de vidrio fundido usando una caña hueca cambió al mundo, permitió crear recipientes ligeros y en masa. Poco después fue adoptado en el Imperio Romano, en donde se hicieron tantos utensilios con esta técnica, que muchos se conservan hasta hoy en día. El set donde se filmó la escena de la autovista en la película Matrix Recargado era demasiado grande. Cuando fue desmantelado, en lugar de desecharlo, el material fue reusado para construir casas de bajo costo en zonas de escasos recursos en México. Canadá no planeaba mandar un equipo de hockey a los Juegos Olímpicos de 1948, así que llevaron a personal de la Fuerza Aérea para representar al país, pero sorpresivamente eran tan buenos que ganaron la medalla de oro. Hay una iglesia gigante abandonada en medio de la selva de Java, en Indonesia, que tiene forma de gallina, construida en 1992 por un hombre que afirmó estaba inspirada en una visión divina. Fue construida con la intención de tener forma de paloma, pero todos le dicen la iglesia de la gallina. Durante 20 años, el hotel más alto del mundo fue el Hotel Ryugyong en Corea del Norte con 105 pisos, solo que en todo ese periodo se encontraba vacío, ya que todavía no se completaba su construcción. La razón por la que actualmente sabemos mucho sobre la historia del antiguo Egipto se debe en parte a la invasión de Napoleón Bonaparte a Egipto en 1798, que en lugar de solamente ir a destruir, llevó un equipo de 160 científicos, astrónomos, ingenieros, arquitectos y escritores para poder documentar lo que encontraban. Los pingüinos emperador pueden sumergirse hasta 560 metros en el mar. Esto es más profundo que la mayoría de los submarinos y más de lo doble que la profundidad que puede alcanzar una orca. El actor Sylvester Stallone quería usar la canción de Queen Another One Bites the Dust como tema principal de la película Rocky III, pero la banda no llegó a un acuerdo con él. Como no quisieron, Stallone mejor contrató a la banda Survivor para hacer una canción original. El resultado fue Eye of the Tiger, que se convirtió en uno de los temas de película más icónicos. Las botellas de cerveza son por lo general de vidrio color café o verde. Esto es para bloquear los rayos del sol y la luz en general para conservar el sabor. Antes de eso todas eran cafés, pero una escasez de vidrio café durante la Segunda Guerra Mundial provocó que algunas compañías usaran el verde para la cerveza de alta calidad. En la película El Cisne Negro, cuando la protagonista tenía que hacer pasos de baile complejos, eran filmados con una bailarina profesional y en postproducción le agregaban la cabeza de Natalie Portman. El efecto quedó tan bien que es muy difícil distinguir cuándo es ella completa o cuándo solamente es su cabeza pegada. En la caricatura original de He-Man de los 80s, He-Man no podía utilizar su espada o ninguna otra arma. Además, no podía golpear o patear a sus enemigos, esto debido a una ley que impedía que los programas para niños tuvieran violencia. En lugar de eso, solamente hacía planes para ganarle con inteligencia a sus enemigos. Los cartuchos de Nintendo con etiqueta de demo, prototipo incompleto o con la leyenda no es para revender, son buscados por los coleccionistas por su rareza. Eran material interno de tiendas, revistas o convenciones como el E3. Niveles incompletos y mecánicas descartadas pueden llegar a costar hasta miles de dólares y se consideran piezas de arqueología digital. El astronauta de la misión Apolo 13, Jim Lovell, tuvo un cameo en la película Apolo 13. Eligió ser el capitán del barco que lo rescató originalmente, ya que ese era el rango que tenía en el momento en el que se retiró de las fuerzas navales para ser astronauta. Usar una toalla de papel para secarte las manos después de lavarlas reduce las bacterias en un 40%. Mientras que usar un secador de aire las incrementa en 220%. Esto es porque las bacterias crecen más rápido en entornos tibios y húmedos. Hasta antes de 1999, la tarjeta de crédito Black de American Express solamente era un mito. En realidad no existía.
pero atrajo tanta atención que de verdad hicieron una tarjeta Black ultra exclusiva para millonarios que existe hasta hoy en día, y otros bancos también adoptaron ese concepto poco tiempo después. Entre los países que tienen muchos más hombres que mujeres están Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Arabia Saudita, India, China y Qatar, mientras que entre los que tienen un número mayor de mujeres comparado con el número de hombres están Rusia, Lituania, Hong Kong, Bahamas y Bielorrusia. Las principales razones de estos desequilibrios son la migración laboral, la preferencia de género antes del nacimiento y la esperanza de vida. Un oficial encargado de los parquímetros en Nueva York fue arrestado por robar monedas. Tomaba entre 190 y 600 dólares cada semana para un total de $90,000 en 6 años. Los empleados del banco sospecharon de él porque siempre llegaba a depositar demasiadas monedas en su cuenta mientras seguía vestido con su uniforme. Eso no es muy inteligente que digamos. Para hacer el interior de la nave del halcón milenario en la película Star Wars, los diseñadores del set compraron pedazos de avión en un tiradero de chatarra, los dividieron y los pegaron. Esto fue mucho más económico que si hubieran construido todo. La pieza que usa en la cabeza el personaje de Scarlet Witch en los cómics y ahora también en el universo cinematográfico de Marvel, no es una corona o un casco. Se trata de un griñón. Es una prenda que por lo general se usa para cubrir el cabello que era utilizada por las mujeres casadas en la época medieval en Europa, y actualmente la usan algunas mujeres musulmanas y monjas. Muchas montañas y cordilleras de la luna de Saturno Titán tienen nombres de lugares de la Tierra Media que aparecen en las obras de J.R.R. Tolkien, principalmente en El Señor de los Anillos como el Monte del Destino, Erebor o la Montaña Solitaria, las montañas Misty y montañas nubladas entre otras. Hay una campana eléctrica en la Universidad de Oxford en Inglaterra que ha estado sonando continuamente desde 1840 con la energía de una batería sin que se haya descargado una sola vez. Dicen que eventualmente va a dejar de sonar, y cuando pase van a desarmar esta batería para ver de qué está hecha. Está probado que los asientos de avión que están al revés, que apuntan hacia atrás, son más seguros en caso de alguna desaceleración o accidente. Sin embargo, la mayoría de las aerolíneas se niegan a implementarlos. Antes de pertenecer a la primera alineación de Guns N' Roses, el guitarrista Slash hizo una audición para unirse a la banda Poison, pero decidió rechazarlos cuando le dijeron que tenía que usar maquillaje. En 1999, la NASA perdió una sonda de $125 millones que estaba orbitando el planeta Marte solo por una confusión de sistemas métricos. Una parte del personal de la misión estaba usando libras-fuerza para medir el empuje, mientras que el software de navegación esperaba datos en newtons. Debido a esto, la nave entró demasiado bajo en la atmósfera marciana y se desintegró. Hay un cine especial en Reino Unido que se llama cine comestible, en donde en cada película te dan platillos gourmet para comer en partes específicas del filme que tienen que ver con las escenas. Esto para lograr una experiencia única según ellos. En el 2013, en una de las estaciones del metro de Tokio, un tramo de vía fue cambiado de superficial a subterráneo sin interrumpir el servicio ni un solo día. Esto se realizó con un trabajo perfectamente planeado para llevarse a cabo durante las 4 horas, en las que normalmente cierran en la noche, y para la mañana siguiente ya estaba en funcionamiento. Charles Darwin se casó con su prima Emma Wedgwood. Tuvieron 10 hijos, pero 3 de ellos murieron por diversos problemas. Esto lo ayudó a descubrir cómo las crías de animales genéticamente similares tenían un impacto en la salud, lo que contribuyó a la teoría de la evolución que poco después publicó. Los humanos contamos con un sentido muy desarrollado para orientarnos y encontrar agua. Nuestros receptores de olor son especialmente buenos para detectar la geosmina, una molécula producida por bacterias y algas, sobre todo cuando se mezcla con ozono y agua. Ese olor a tierra mojada nos permite percibir qué tan reciente fue la lluvia en un lugar. Se desarrolló tanto porque ayudó a nuestros antepasados a sobrevivir. En Sudáfrica se llegó a vender un aditamento para autos que era un lanzallamas. Estaba hecho para alejar a los ladrones y era completamente legal, pero no tuvo mucho éxito. El mito del monstruo del lago Ness es más antiguo de lo que parece. Se han encontrado textos de hace más de 1500 años que describen a una bestia acuática que atacaba a las personas cuando iban al lago. En el 2014, un entusiasta del monstruo declaró que ya se había extinguido porque llevaba más de un año sin tener reportes de apariciones, y culpó a la contaminación y al cambio climático. Hawái es el lugar más aislado geográficamente de todo el mundo. Más del 90% de las especies nativas de plantas terrestres y animales son exclusivas de estas islas. Este nivel de endemismo supera al de todos los lugares, incluso al de Islas Galápagos. El delfín del Indo tiene los ojos tan pequeños que los científicos creen que solo puede detectar la intensidad y la dirección de la luz, pero no forman imágenes claras.
Se desplazan mediante un sofisticado sistema de ecolocalización por medio de chasquidos de alta frecuencia que rebotan en los objetos. Es la inspiración para el sonar de los submarinos y se le considera un fósil viviente porque es una de las especies de delfines más antiguas que existen. Si el planeta Tierra perdiera su capacidad de girar, si dejara lentamente de tener movimiento de rotación, los océanos migrarían a los polos donde la gravedad estacionaria sería más fuerte, lo que crearía un megacontinente ecuatorial como si fuera una línea horizontal de tierra firme. Cuando estamos nerviosos o ansiosos, tenemos tendencia a sobreestimar qué tanto la gente se da cuenta de nuestras reacciones debido a la llamada ilusión de la transparencia. Pero tan solo con estar conscientes de esto puede aumentar la confianza. La astronauta Sunita Williams corrió el primer maratón en el espacio a bordo de la Estación Espacial Internacional en el 2007. Lo hizo simultáneamente con el maratón de Boston en donde corrió su hermana. El cuerno de los narvales, que siempre ha sido objeto de investigación de los biólogos, se descubrió que en realidad es un diente que sale a través de su labio. Es suave y está cubierto de hoyos que se llenan de agua, lo que lo convierte en un órgano sensor como si fuera la nariz o los ojos. El número de nidos de tortugas marinas en las costas de Florida ha aumentado 85,000% en los últimos 40 años. En 1979 había 62, pero gracias a una ley que protegía a los animales en peligro de extinción, para el 2017 ya había 53,102 nidos. Académicos en Gran Bretaña publicaron en el 2005 un estudio en donde aseguran que todas las niñas pasan por una etapa en la que odian a sus muñecas Barbie y las castigan maltratándolas o rompiéndolas. Esto, según una encuesta que hicieron con 100 personas. Los teatros en Francia en el siglo XVIII solían contratar a personas que se dedicaban a aplaudir, a emocionarse e incluso a llorar en los momentos indicados para lograr influenciar a los asistentes y lograr que tuvieran una mejor experiencia aunque la obra no fuera tan buena. Décadas después se hizo lo mismo en la televisión con las risas grabadas. Una de las metas de la vida de Stephen Hawking era aparecer en la serie de televisión Star Trek. Esto lo logró en 1993 y aprovechó para cumplir otro de sus sueños en la escena en donde participó: jugar a las cartas con Isaac Newton y Albert Einstein, grandes mentes de la física reunidos en el espacio. Charles Darwin predijo la existencia de un tipo de polilla en Madagascar 45 años antes de que fuera vista por primera vez y 150 años antes de que fuera estudiada y publicada científicamente. Antes de incendiarse en 1937, el dirigible Hindenburg ya había hecho 17 viajes transatlánticos sin contratiempos. A pesar de eso, después del accidente la era de los dirigibles llegó a su fin de forma abrupta. La gente ya no los consideró seguros. Los camiones clásicos del Servicio Postal de Estados Unidos, marca Grumman, se pusieron en servicio entre 1987 y 1994 y han sido tan duraderos que fue hasta el 2023 cuando se comenzaron a reemplazar por los de la siguiente generación con más tecnología. En algunas zonas se siguen utilizando unidades con más de 34 años de uso. Durante la filmación de la película Resident Evil Afterlife, se cayó una plataforma con actores provocando lesiones a 16 de ellos, y cuando llegaron los servicios médicos tuvieron problemas para distinguir quién estaba lesionado realmente porque estaban caracterizados como zombies. Corea del Sur ha llegado a usar bocinas gigantes apuntando a Corea del Norte en la zona desmilitarizada, reproduciendo canciones de K-pop, esto como una especie de ataque de propaganda psicológico. El actor Anthony Mackie, conocido por ser Falcon en el universo de Marvel, declaró una vez en una entrevista que la carne de mapache es una de las mejores que ha probado. Los presentes no sabían si lo decía de broma o no. En realidad, el mapache era un alimento básico en el sur de Estados Unidos en el siglo XIX y formaba parte de los platillos en el Día de Acción de Gracias, pero con la producción industrializada de animales de granja dejó de ser popular. En el 2008 en Irán intentaron romper el récord Guinness del sándwich más grande del mundo de 1.500 metros. Ya lo habían completado, pero justo cuando los jueces iban a tomar la medida oficial, los espectadores comenzaron a comérselo y en pocos minutos ya no quedaba nada, por lo que el récord no pudo ser oficializado. Los derechos para hacer la película basada en la novela de El Lobo de Wall Street fueron comprados en el 2007 por Warner y Leonardo DiCaprio. Les ganaron en las negociaciones a Paramount Pictures y Brad Pitt, que también estaban interesados en hacer la película. Las papas fritas Lay's tienen diferentes nombres alrededor del mundo. En México se llaman Sabritas, en Colombia Margarita, en Vietnam Poca, en Gran Bretaña Walkers, en Australia Smiths, en Egipto Chipsy y en Israel Tapu Chips. El Sol se ve de color amarillo por la dispersión atmosférica. Fuera de la Tierra, el Sol se ve blanco, ya que contiene todo el espectro visible de luz.
Pero al pasar por la atmósfera de la Tierra, las moléculas de aire desvían con más fuerza las longitudes de onda azules de la luz, reduciendo su presencia en la luz directa que llega hasta nuestros ojos. Los únicos países que usan Fahrenheit como unidad de medida para la temperatura son Belice, Bahamas, Islas Caimán, Palau y Estados Unidos. En todos los demás países se utilizan los grados Celsius. El compositor Gioachino Rossini tuvo que escribir una sección de la ópera Ciro en Babilonia, especialmente para que una cantante solo tuviera que cantar en una sola nota todo el tiempo. Esto debido a que se dio cuenta de que era muy desentonada. Al final, la interpretación recibió ovaciones y aplausos. El escritor H.P. Lovecraft escribió casi 100.000 cartas durante su vida, y muchas de estas se encuentran en archivos recopilatorios. Se estima que es de las personas que escribieron más cartas en toda la historia. El escritor Voltaire también está entre los primeros lugares. Con el auge del correo electrónico, el número de cartas escritas disminuyó considerablemente. El oso Yogi y otros personajes de Hanna-Barbera tenían un collar o algo en el cuello que separaba su cabeza del cuerpo. Esto lo hicieron a propósito para que solamente tuvieran que dibujar la cabeza en cada fotograma en el que hablaban. Hay una planta llamada Ramonda cervica, que puede regresar a la vida después de estar seca solo con echarle agua, por eso también le han puesto el apodo de la planta Fénix. Sus flores son de color violeta. Uno de los creadores del videojuego Half-Life, Mark Laidlaw, declaró una vez que si se llega a hacer una película de Half-Life, su director preferido para realizarla sería Guillermo del Toro. Se han reportado planes para hacer una adaptación en diferentes ocasiones, pero no llegaron a algo concreto. Si capturas un pez esturión en Reino Unido, automáticamente le pertenece a la familia real. Esto por un decreto que fue firmado hace siglos. Estos peces actualmente se encuentran amenazados por la comercialización, ya que es justo de donde sacan la variedad más cara de caviar. Un supermercado en Países Bajos hizo una campaña publicitaria en la que instauraron una regla en la que si había más de 4 personas esperando en la fila para cobrar tus productos y no había otra caja abierta, podías llevarte gratis todo lo que habías comprado. Durante el fin de semana de estreno de la 4ª temporada de la serie Stranger Things, el show rompió el récord de más tiempo visto en Netflix, con un total de 287 millones de horas en conjunto. Antes, este récord le pertenecía a la temporada 2 de Bridgerton con 193 millones de horas. En el 2015, Arabia Saudita propuso realizar unos Juegos Olímpicos junto con Bahrein, en donde todos los eventos de hombres se realizarían en Arabia y los de mujeres en Bahrein, debido a que en ese momento estaba prohibido que las mujeres realizaran deportes en Arabia. Pero el Comité Olímpico Internacional no les permitió presentar la candidatura. Las leyes de transporte en Suecia requieren que todos los autos tengan las luces prendidas todo el tiempo, incluyendo al mediodía. Esto debido a que en épocas del año hay poca luz y en general por seguridad. Otros países como Noruega y Dinamarca tienen leyes similares. Hay una especie de polilla que no tiene ni boca ni estómago. Evolucionaron de esta forma, ya que su único propósito es reproducirse. Esto tiene que lograrlo durante los 7 días que dura su vida aproximadamente. La popular danza del vientre en realidad se realiza tradicionalmente por mujeres y hombres por igual en reuniones familiares y fiestas en algunos países. El traje de 2 piezas con el que se asocia normalmente fue popularizado por Hollywood y posteriormente fue adaptado por las bailarinas de clubes nocturnos en Egipto para atraer turistas. La NASA ha realizado muchos experimentos en el desierto de Atacama en Sudamérica, ya que hay partes en las que el suelo no tiene nada de humedad y se asemeja a la superficie de otros planetas como Marte, para ver si es posible cultivar papas en ese lugar. Una vez el emperador Julio César fue capturado por piratas que pidieron 20 talentos de plata para liberarlo. Cada talento equivalía a 25 kilos. Era una unidad de moneda. Aún así, Julio César les aconsejó que pidieran 50. Cuando pagaron la cantidad y fue liberado, una flotilla los persiguió y los capturó, recuperando el botín. El diseño de los euros contiene en los billetes unos puentes ficticios dibujados que representaban las diferentes eras de la arquitectura en Europa. Los inventaron para que no dieran más representación a un país específico, pero pocos años después construyeron de verdad todos esos puentes en Países Bajos. El equipo de fútbol con el nombre más largo y confuso del mundo es el Llanfair Pool Gwyn Gil Gogerich Virndrov Lee Lanti Silio Gogogoch Fútbol Club, fundado en 1899. Juega en la 4ª división del fútbol de Gales y se llama así por el pueblo del mismo nombre en donde juegan. Para evitar decir todo el nombre, usan la versión abreviada Llanfair Pool FC. Existen unos diademas con formas de orejas de gato llamados Nekomimi, que tienen un dispositivo que mide las ondas cerebrales para que se puedan mover de acuerdo a las emociones de la persona que los esté usando, justo como lo haría un gato de verdad. El músico Jack White ha hecho declaraciones en contra de los récord Guinness,
debido a que le quitaron el récord que hizo con los White Stripes del concierto más corto del mundo cuando tocaron una sola nota. Los Records le contestaron que tuvieron que eliminar todas las categorías que incluían las cosas más cortas de tiempo, o la canción y el poema más corto. Le pusieron música rock a termitas en un estudio científico, y se dieron cuenta de que comían madera más rápido. La música las aceleraba, pero esto también resultó peligroso para la colonia, debido a que se olvidaban de otros deberes de termita, como brindar comida a otros miembros de la colonia que lo necesitaban. En Austria, en el 2006, fue lanzada una estampilla postal que contenía un pequeño fragmento de polvo real de meteorito, 0.03 gramos en cada una. Esta fue la primera vez que se hizo algo así. En la competencia de ciclismo del Giro de Italia, en la edición de 1914, uno de los corredores decidió terminar una etapa subiéndose a un automóvil. Pensó que nadie lo notaría porque estaba lleno de niebla el recorrido, sin embargo los jueces lo descubrieron y lo expulsaron. Este suceso quedó como una historia memorable de esta competencia que se sigue realizando hasta la actualidad. La escena en la película Sueño de fuga, en la que Morgan Freeman lanza una pelota de béisbol, tardó 9 horas en ser filmada, en las que tuvo que estar repitiendo los lanzamientos sin parar. No se quejó una sola vez durante las 9 horas, pero al día siguiente llegó al rodaje con el brazo inmovilizado. Los trenes del metro de París fueron construidos a propósito para que corrieran del lado derecho en lugar del izquierdo. Además, los túneles son más angostos de lo que es normal. Esto lo hicieron para evitar que en algún momento formaran parte de la red de trenes tradicionales del país. Nueva Zelanda es el país en donde la gente tiene más mascotas. El 68% de todos los hogares tienen por lo menos una mascota. Sin embargo, si se cuenta cada una, en Estados Unidos es donde hay más perros y gatos. 69 millones de perros y 74 millones de gatos. El hotel de hielo que se construye cada año en Suecia desde hace tiempo está obligado a colocar alarmas y sistema antifuego, a pesar de estar hecho prácticamente de agua. Esto es por las regulaciones de todas las estructuras en el país. La compañía de envíos UPS fue fundada por 2 adolescentes con una bicicleta y $100 que les prestó un amigo en el año de 1907. Actualmente cuentan con 481,000 empleados. El personaje de Aladdin en la película animada de 1992 del mismo nombre fue hecho a partir de las características físicas del actor Tom Cruise, y el movimiento de sus pantalones está basado en los pantalones del rapero Mac Hammer. En Japón hay un Día Nacional de Tom Cruise que es el 10 de octubre. Este se celebra desde el 2006 y fue establecido por la Asociación de Días Festivos del país como agradecimiento por ser el actor de Hollywood que ha visitado más veces Japón. Una de las causas principales de los divorcios de personas mayores en Japón es el síndrome del esposo retirado, descrito por doctores como el periodo cuando las esposas empiezan a tener síntomas de estrés porque tienen que hacerse cargo de su recién jubilado esposo que no tiene nada que hacer. Las lagartijas tienen un mecanismo en los dedos de sus patas que les permite pegarse y despegarse cuando quieran sin usar energía. Se trata de una especie de pelaje microscópico, llamado seta, que pueden controlar. Los abejorros hacen ejercicios de calentamiento antes de volar cuando hace mucho frío o durante el invierno. Esto es para que no les den calambres en pleno vuelo. Los luchadores Jeff Hardy y Mick Foley tienen un acuerdo con la ciencia. Acordaron donar su cerebro para ayudar con las investigaciones sobre las contusiones en los espectáculos y deportes de impacto físico. En una campaña para el lanzamiento del videojuego Mass Effect 3, la compañía Electronic Arts lanzó al espacio algunas copias del juego en globos meteorológicos equipados con señal GPS. Poco después, unos fans lograron rastrear los globos y obtener las copias del juego antes de que saliera a la venta. Los primeros seres vivos que estuvieron en órbita en el espacio y lograron regresar sanos y salvos al planeta Tierra fueron 40 ratones, 2 ratas, un conejo, moscos, plantas y 2 perros. Iban a bordo de la cápsula soviética Sputnik 5 que fue lanzada en agosto de 1960. La medalla olímpica más rara es la medalla Pierre de Coubertin, o medalla al verdadero espíritu deportivo. Solo se ha entregado 19 veces desde 1964, y se otorga a los deportistas que demostraron un gran espíritu olímpico en competiciones. La caricatura del coyote y el correcaminos fue creada por el animador Chuck Jones como una parodia y hasta una burla de las caricaturas tipo Tom y Jerry que estaban de moda en esa misma época, y por eso tenía un tono ridículo y física imposible. A pesar de eso, la mayoría de la gente no notó la ironía y se volvió demasiado popular. Durante la construcción del edificio One World Trade Center, había un restaurante Subway instalado en el piso de hasta arriba en un contenedor de transporte. Conforme se iban agregando más pisos a la obra, se iba subiendo el restaurante a la planta superior. Subirlo cada piso tardaba alrededor de 2 horas.
El pasaporte de Singapur es el único en el mundo que no requiere visa para entrar a Corea del Norte, Corea del Sur, China o Estados Unidos. En el 2025 fue elegido como el pasaporte más poderoso. Además de los países mencionados, los ciudadanos que lo tengan pueden entrar a otros 189 países sin necesidad de visa. La serie animada Ed, Edd y Eddy es la serie de Cartoon Network que duró más tiempo en emisión. Estuvo al aire durante 10 años, desde 1999 hasta el 2009. Y el final fue una película de televisión. El deporte lacrosse surgió en el norte del continente americano en el siglo XII, en donde las partidas llegaban a durar días en campos gigantes, como forma de resolver disputas, y a veces hasta con cientos de jugadores al mismo tiempo. Después fue modificado con la colonización. El atleta Cristian Roberto López Rodríguez de España rompió el récord de correr hacia atrás 100 metros. Lo logró en tan solo 13.7 segundos. También tiene el récord de correr hacia atrás con tacones altos 100 metros en tan solo 16.55 segundos. En total tiene más de 95 récords Guinness diferentes. La razón por la que el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard ha sido televisado convirtiéndose en tendencia a diferencia de otros juicios importantes es porque en Estados Unidos está directamente prohibido grabar en una corte federal, y este juicio viral se llevó a cabo en una corte local, en este caso en el estado de Virginia. En los casos federales solo se puede leer la transcripción oficial y se pueden ver los dibujos judiciales. Hay evidencia de que cada 1000 años más o menos ocurren tsunamis gigantes en los lagos de agua dulce de Suiza debido a desplazamientos de tierra. El último de estos fenómenos ocurrió en el año 1601. Las palmeras son monocotiledóneas por lo que tienen solo un cotiledón en la semilla, nervaduras paralelas en las hojas y raíces fibrosas. Eso quiere decir que están más relacionadas con el pasto y con el maíz que con los árboles como los pinos y los arces. En promedio, cada día, 1 de cada 4 personas en todo el mundo consumen alguna bebida de la compañía Coca-Cola. En casi todos los capítulos de la serie Hora de Aventura, sale un caracol que a veces forma parte de la historia y otras veces solo sale escondido en el fondo. Se volvió como una tradición encontrarlo saludando. Para proteger la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur, se utilizaron durante un tiempo sensores Kinect de Xbox. Esto de parte de Corea del Sur, ya que los sensores tradicionales a veces detectaban cosas de forma errónea, como cuando se caían las hojas de los árboles. La vaca más valiosa de todos los tiempos es Missy, que fue vendida en el 2019 por $1.2 millones. Entre sus características que la hicieron la más cara está la calidad y cantidad de la leche que produce, que es 50% más al día que una vaca promedio. Científicos pusieron un tipo de hongos en un mapa de la ciudad de Tokio, en donde pusieron comida representando los centros urbanos. Después de un día, el hongo ya se había esparcido y había alcanzado los puntos de comida, formando casi una copia idéntica del sistema de metro de la ciudad, que fue diseñado de la manera más eficiente posible. El actor Arnold Schwarzenegger estaba tan determinado a hacer ejercicio cuando era joven, que muchas veces se metió sin permiso a gimnasios locales durante los fines de semana cuando estaban cerrados. A la textura que le agregan a los modelos de naves espaciales de ciencia ficción se le llama Greeble, y tiene el propósito de hacer que parezcan más complejas. Una nave espacial de verdad no tendría esta textura. Para poder ser policía en Noruega se necesitan 3 años de estudio y entrenamiento en una universidad, en donde los graduados obtienen un título en estudios policíacos. El comediante y actor Jon Stewart le pidió matrimonio a su ahora esposa mediante un crucigrama personalizado en el periódico New York Times. Esto lo hizo con la ayuda del editor de crucigramas de la publicación, Will Shortz. Durante siglos, la gema amatista era considerada entre los minerales más valiosos del planeta, junto con los diamantes, rubíes, esmeraldas y zafiros. Pero en el siglo XVIII fue encontrada una cantidad muy grande de este mineral en Brasil, por lo que de inmediato su valor bajó. Hay un porcentaje más grande de personas zurdas compitiendo profesionalmente en deportes que requieren reacciones rápidas como el béisbol, cricket o tenis de mesa que en los más lentos como el bádminton, tenis o squash. En 1998, Marvel le ofreció a Sony los derechos cinematográficos de casi todos sus personajes por tan solo $25 millones, pero la oferta fue rechazada. Solo compraron los derechos de Spider-Man por $10 millones, ya que pensaban que la gente solo estaría interesada en una película de este superhéroe. El peor negocio de todos los tiempos. La aventurera de Nueva Zelanda Chloe Phillips Harris fue detenida y no se le permitió la entrada al país de Kazajistán en el 2016 debido a que no creían que existiera Nueva Zelanda, ya que el mapa del cuarto de detención estaba mal hecho y no tenía a este país.
El actor Rowan Atkinson, conocido por interpretar a Mr. Bean y recientemente por hacer la serie de Netflix Hombre contra Abeja, no muchos lo saben, pero tiene una maestría en ingeniería eléctrica de la Universidad de Oxford. La palabra vacuna viene de la raíz del latín de la palabra vaca, el animal. Esto fue por el descubrimiento de que la viruela podía ser prevenida en personas inoculadas con la viruela bovina, variante que es mucho menos dañina. Hay más de 1 millón de especies de insectos en el mundo que han sido descubiertas y categorizadas, y cada año se agregan más de 7,000 nuevas. A pesar de este ritmo, se cree que todavía hay más de 10 millones de especies de insectos que aún no han sido descubiertas. La función de los buitres en la naturaleza es tan importante que evolucionaron en 2 lugares aislados del planeta, hasta como son actualmente a pesar de no estar relacionados. Eso quiere decir que los buitres del continente americano no tienen un ancestro común con los de los demás continentes, a pesar de ser casi iguales. Los sonidos de los lagartos cambian cuando inhalan gas helio, justo como nos pasa a los humanos. Esto indica que los reptiles tienen mecanismos vocales similares a los nuestros. El dominio de Internet que se ha vendido más caro en toda la historia es business.com, que se vendió en $7.5 millones. Le pertenecía a una persona que lo había comprado en 1996 por solo $150,000. Cuando interpreta a un personaje estadounidense, el actor Christian Bale, que es inglés, hace todas sus entrevistas de prensa y publicidad para la película en acento norteamericano para no confundir a la audiencia. Las 7 maravillas del mundo antiguo coincidieron en el tiempo durante un periodo de solo 60 años, que finalizó cuando fue destruida la estatua del Coloso de Rodas. Según estudios científicos, no dormir lo suficiente o a horas diferentes a los de tu ciclo de sueño puede contribuir directamente a tener malos hábitos alimenticios como comer comida chatarra. Esto debido a la falta de autocontrol. La película de comedia de Monty Python, La vida de Brian, fue financiada casi en su totalidad por el músico George Harrison después de que se habían quedado sin presupuesto. Harrison puso el dinero solo porque tenía ganas de ver cómo quedaba la película. Posteriormente, uno de los protagonistas mencionó que aquel acto fue como comprar el boleto de cine más caro de todos. La granja más grande del mundo se encuentra en China, en la ciudad de Mudanjiang. Se dedica principalmente a la producción de leche y tiene un área similar a la de todo el país de Portugal. Las abejas pueden controlar el espesor y la claridad de su miel agitando sus alas en conjunto, en puntos de ventilación en su panal, en ritmos diferentes para controlar la evaporación del agua. Hasta hace poco, había una ley en la ciudad de París que obligaba a que las panaderías locales cambiaran sus días de vacaciones para que hubiera suficiente pan en la ciudad durante los días feriados. La canción Woman de Peter and Gordon de 1966 fue escrita por Paul McCartney, que usó el nombre Bernard Webb como seudónimo. Esto lo hizo para demostrar que su música podía tener éxito aunque no llevara su nombre. Y tenía razón porque esta canción llegó al lugar 14 de las listas de popularidad. Si perdemos 10 kilos de grasa corporal, de esos 10, 8.4 kilos se convierten directamente en dióxido de carbono que se expulsa cuando respiramos, mientras que el 1.6 restante se desecha como líquido que incluye el sudor y las lágrimas. En el puente Golden Gate hay un camión que puede aumentar un carril al flujo de autos en la dirección en la que se necesite. Le llaman tipo zipper porque parece como un cierre de ropa. En el primer trimestre del 2019, Facebook borró alrededor de 2,000 millones de cuentas falsas que había en esta red social, más del doble del promedio de cuentas que borraban cada mes normalmente, y no especificaron la razón de esta acción. En la ciudad de Churchill, región de Manitoba en Canadá, es ilegal cerrar tu auto con llave en caso de que alguien tenga que usarlo para resguardarse del ataque de uno de los 900 osos polares que habitan a los alrededores. Cuando manadas de lobos aúllan juntos, lo hacen en diferentes tonos para crear armonías, lo que provoca que se escuchen como si fueran más y así poder alejar a cualquier amenaza de su territorio. En la película Tron de 1982, se puede observar en un momento al personaje Pac-Man listo para devorar puntos amarillos como lo hacen los juegos. Esto mientras un personaje está observando una pantalla llena de circuitos. En ese momento, el videojuego solamente tenía 2 años de haberse lanzado. Los primeros modelos de Walkman de Sony tenían 2 diferentes jacks para conectar audífonos. Esto lo hicieron para que pudieras compartir tu música con otras personas. Sin embargo, fue descartado en los siguientes modelos. La película Terminator 2 ganó un premio Oscar. Ninguna otra secuela ha ganado un premio de la Academia después de que la primera parte no fue ni siquiera nominada. Algunos cangrejos tienen una tenaza más grande que la otra. Esto es natural en algunas especies, pero en otros cangrejos esto pasa porque anteriormente se les había caído una tenaza y les volvió a crecer, y todavía no alcanza el tamaño completo.
En Japón hay fábricas de robots que fabrican robots que pueden funcionar hasta 30 días sin supervisión humana. Son conocidas como fábricas de luces apagadas porque pueden dejarlas ahí en la oscuridad. La Torre Eiffel estuvo a punto de ser demolida en 1909, ya que no le encontraban ningún uso útil, y a mucha gente le parecía que era fea, pero logró salvarse cuando fue convertida en una antena de radio que era capaz de transmitir señales hasta el otro lado del mundo. El color de los ojos de los renos cambia dependiendo de la estación del año. Mientras que durante el verano son color dorado, en el invierno cambian a un color azul oscuro. Esto para dispersar la luz que reflejan y así poder adaptarse mejor al terreno con nieve. Después de que se hace la tradición anual de la tomatina en el municipio de Buñol, en Valencia, España, las calles de la ciudad quedan completamente limpias gracias a lo ácido de los jitomates que desinfecta y limpia las superficies. Los perros tienen muchas terminaciones nerviosas en sus orejas, por lo que cuando las tocan liberan endorfinas, lo que los relaja y los hace sentir muy bien. Se logró descubrir una trampa para peces con la ayuda de una imagen satelital de Google Earth que era usada para pescar hace más de 1000 años en las costas de Gran Bretaña. Existe una banda de heavy metal de robots llamada Compressor Head. Fue creada en el 2013 en Berlín, Alemania. Los robots tocan realmente sus instrumentos. El baterista tiene 4 brazos y el guitarrista tiene 78 dedos. En total pesan 1,5 toneladas. La razón por la que las cabezas de las figuras de Lego tienen un hoyo, además de ser útiles para colocar accesorios, es que sirven para que el aire pueda pasar a través de ellas en caso de ingestión accidental por parte de un niño, de la misma forma que las tapas de los bolígrafos. El nadador Michael Phelps ganó 23 medallas de oro de Juegos Olímpicos. Eso es más que el 80% de todos los países que han competido. Los conejos viven alrededor de 10 años, pero ya pueden tener hijos desde que tienen 5 meses. Además, su periodo de gestación es de tan solo 1 mes, y después de que nacen sus conejos bebés, pueden embarazarse de inmediato otra vez. Esta es la razón por la que estos animales suelen multiplicarse demasiado rápido. Existe un museo de los martillos en Haines, Alaska, en donde hay más de 1400 martillos diferentes y otras herramientas que fueron hechas desde la prehistoria hasta piezas modernas de la era industrial. Existen estudios que tienen evidencia de que una vez que el virus de la influenza infecta a alguien, tiene influencia sobre la persona y puede provocar que sea más sociable para tener más probabilidad de esparcirse. Todo el oro que ha sido extraído o encontrado hasta ahora en todo el mundo tan solo llenaría el tamaño equivalente a 4 piscinas olímpicas. Los árboles baobab nativos de Madagascar pueden almacenar en su tronco hasta 120,000 litros de agua. El artista Salvador Dalí estaba obsesionado con las coliflores. Manejaba por París con su auto lleno de coliflores y se las daba a la gente. Poco después le explicó a un periodista que su fascinación se debía a la curva logarítmica y los fractales de las coliflores. Los turistas tiran alrededor de 1 millón de euros en la Fuente de Trevi, en Roma, Italia, cada año. Esto lo hacen para poder pedir un deseo. Ese dinero es recolectado y la ciudad lo usa para darle comida a las personas de escasos recursos. Los dulces tic-tac se llaman así por el sonido que hace el contenedor cada vez que se abre y se cierra. Antes de 1970 existían, pero se llamaban simplemente mentas refrescantes. En el 2015, un hombre fue arrestado en Canadá cuando amarró más de 100 globos con helio a una silla de jardín y voló sobre la ciudad de Calgary. El fútbol actual evolucionó a partir del fútbol medieval que, en lugar de jugarse 11 contra 11, cada equipo era un pueblo completo que intentaban mover o patear un balón por todos los medios hacia el centro del otro pueblo. El Parlamento de Reino Unido tiene una banda de rock cuyos integrantes son miembros del Parlamento, o MP por sus siglas, y por eso le llamaron MP4. Fueron los primeros músicos en hacer una presentación en el Palacio de Westminster en los 900 años desde que se hizo. La cuenta oficial de Twitter del país de Suecia es administrada por ciudadanos comunes que por lo general les dan un tiempo de alrededor de una semana, dependiendo qué tan bien recibidos son los tweets. Solamente tienen que leer una guía general de reglas que deben seguir. Las mariposas pegan sus huevos con un pegamento que producen que los fija sin romperse. Científicos llevan tiempo estudiando su composición química para poder hacer un pegamento similar, solamente que no lo han logrado. En 1443, el rey Sejong el Grande creó el Hangul, el alfabeto coreano. Esto lo hizo como respuesta a la gran dificultad que la gente común tenía para aprenderse los caracteres chinos. El día de la publicación ahora es una fiesta nacional en las dos Coreas. 43 edificaciones en la ciudad de Nueva York tienen su propio código postal, esto debido a su tamaño, a la cantidad de trabajadores en el lugar y al dinero que generan.
Solo se le permitió volar a un avión en Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001, después de que sucedieron los ataques a las Torres Gemelas. Un avión que viajó de San Diego a Miami que llevaba un antídoto especial para contrarrestar el veneno de la mordida de una serpiente venenosa, fue escoltado todo el tiempo por 2 jets de combate. En la novela distópica futurista de Aldous Huxley, Un mundo feliz de 1932, se habla sobre fabricar humanos en frascos como parte de la sátira de una civilización del futuro. Y aunque ya se hacían investigaciones sobre eso en la vida real, fue hasta 1978 cuando nació el primer bebé de probeta. Entre el 45 y el 75% de los astronautas sufren del síndrome de adaptación espacial que les causa vértigo, dolores de cabeza, náuseas y en general se sienten muy mal, pero siempre se quita en menos de 72 horas y después ya no lo vuelven a experimentar. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.